primera edición de la revista Cambio de este 2009 traía en su sección de secretos la primera pista de un escándalo que implicó a los hijos del presidente. La revista daba cuenta de una curiosa operación. El 24 de diciembre del año pasado, mientras la mayoría de los colombianos se preparaba para celebrar la Navidad, Tomás y Jerónimo Uribe estaban fundando una compañía multimillonaria que era escisión de otra que ya tenían. Siguiendo esa pista, Noticias 1 encontró una de las historias del año de la que hablaremos hoy, así como de Agroingreso Seguro. Vamos con los titulares. En Noticias 1 esta noche, Tomás y Jerónimo Uribe arrancaron el 2009 estrenando una zona franca aprobada por subalternos de su padre, el presidente de la República. En la Navidad del 2008, el valor de sus tierras se multiplicó por 100. Tomás Uribe asegura que la zona franca fue adjudicada sin ninguna intervención suya y que el beneficio es discutible. Andrés Uriel Gallego dijo que por su culpa, Tomás Uribe asistió a reunión de funcionarios sobre vía que beneficiará a la zona franca de Occidente. Por un allanamiento de la Corte a la casa del senador Alirio Villamizar, comenzó a destaparse el escándalo de Agroingreso Seguro. Andrés Felipe Arias defendió el subsidio al hijo de Villamizar, a quien no se le conocen actividades agrarias. El álbum de fotos de los Vives demostró la concentración de regalos del gobierno a las familias más ricas del país. Presidente de Finagro, director de la DIAN y otros funcionarios recibieron subsidios. El ministro Andrés Fernández mintió en su defensa de Agroingreso Seguro. Y como para qué tal esto, la defensa del ministro de Agricultura fue escrita por su antecesor. Desde la red independiente, este es Noticias 1, edición especial con María Cristina Uribe. Una de las noticias más escandalosas del año fue sin duda el enriquecimiento de los hijos del presidente Uribe por cuenta de decisiones de subalternos de su padre y del alcalde de Mosquera, Cundinamarca, cuya familia también terminó beneficiada por las mismas decisiones. Ignacio Gómez. María Cristina, 4 meses de investigaciones fueron necesarios para que Noticias 1 descubriera que Tomás y Jerónimo Uribe, a través de un fideicomiso, compraron 2 lotes en Mosquera que terminaron convertidos en la zona franca de Occidente. Armar el rompecabezas no fue fácil, porque la operación se hizo usando fiducias mercantiles, compañías offshore en Panamá y a través de la decisión y creación de nuevas empresas. Hace poco más de 2 años, una empresa cuya mayoría pertenece a Tomás y Jerónimo Uribe constituyó una fiducia para comprar estos terrenos en Mosquera, Cundinamarca. Los mismos terrenos que en diciembre del año pasado se convirtieron, por decisión del gobierno, en la nueva zona franca de Occidente. Zona franca de Occidente. Su zona de poder ser. Las propiedades manejadas por una fiducia llamada Patrimonio Autónomo FC Lotes Mosquera, cuyo fideicomitente es la empresa Residuos Ecoeficiencia de los hermanos Uribe, se valorizó por cuenta de decisiones tomadas por subalternos del padre de los empresarios, el presidente de la República. La compra fue efectuada en diciembre de 2006 por un valor que supera los 8.600 millones de pesos de acuerdo con las escrituras. Eran 2 fincas llamadas San Laureano y El Paraíso, que los hermanos Uribe decidieron comprar como consta en esta acta de su compañía, en la que Tomás Uribe es autorizado para celebrar el contrato fiduciario que permitirá la compra. El documento, que hace parte de la escritura pública de adquisición, está firmado por Tomás Uribe como presidente de la Junta y por su hermano Jerónimo como secretario. En una porción más bien pequeña del terreno fue instalada la planta de residuos Ecoeficiencia, pero la mayor parte del lote se convirtió en un negocio potencialmente enorme, gracias a las decisiones que la alcaldía de Mosquera tomó después de la compra. En ese año, 2007, el alcalde del municipio cundinamarqués era este hombre, José Álvaro Rosso Castellanos, un político muy conocido en la zona, no solo por sus actividades proselitistas, sino también por ser un próspero urbanizador. En agosto de 2007, el alcalde emitió un decreto expidiendo el plan parcial, que permitió convertir la zona en industrial. Por obra y gracia de esa decisión, quedaron incluidos los lotes que 8 meses antes habían adquirido Tomás y Jerónimo Uribe a través de una fiducia. 3 meses después de esa primera decisión, la alcaldía de Mosquera expidió una resolución autorizando la subdivisión del terreno, es decir, permitiendo que la propiedad fuera parcelada en lotes menores. Las 2 medidas del alcalde municipal dispararon el valor estratégico y comercial de esas tierras. Urbanizables y divididas pasaron de cotizarse por hectáreas a valorarse por metro cuadrado. Unos meses después, y recién salido Álvaro Rosso de la alcaldía de Mosquera, una empresa de su familia le compró al fideicomiso de la empresa de los hermanos Uribe casi la 10ª parte del terreno,
por 702 millones de pesos. Un gran precio, teniendo en cuenta la valorización. Noticias 1 tiene este documento, que comprueba que el exalcalde Rosso fue socio fundador de la compañía compradora ALC, y este otro, que demuestra que 3 de sus hijos y 2 de sus hermanos son los accionistas. Esto significa que una empresa ligada con el alcalde, que con sus decisiones valorizó la tierra de los Uribe, terminó comprando una parte de ella el año pasado. Este es el terreno de la empresa ALC de la familia del exalcalde de Mosquera, que anuncia en su página de internet la construcción de un gran parque industrial ubicado frente a la nueva zona franca de Occidente. Porque el mayor atractivo de todos consiste en que los terrenos más grandes de la fiducia de Tomás y Jerónimo Uribe se convirtieron hace 4 meses en zona franca, por una decisión de altos funcionarios del gobierno del presidente Uribe. Juan Pablo Rivera Cabal, gerente de la Zona Franca de Bogotá y de la Zona Franca de Occidente, le dijo a Noticias 1 que evidentemente los hijos del presidente estaban entre los dueños de esa tierra. Yesid Vaquero. María Cristina, la decisión que convirtió los terrenos en zona franca fue tomada por 5 altos funcionarios subalternos directos del presidente de la República. Los hijos del mandatario, según sus propios documentos, obtuvieron por cuenta de la decisión utilidades cercanas al 10.000%. Juan Pablo Rivera Cabal, a quien aquí vemos al lado del presidente Uribe, es el gerente de la nueva zona franca de Occidente. Él reveló a Noticias 1 quiénes son los dueños de las tierras del proyecto. Los dueños de la tierra son los hijos del presidente, unos señores Duque de Medellín, muy prestantes, Francisco Díaz, de Corona, y 2 hermanos de apellido Angarita, Guillermo y Alejandro. El gerente de la nueva zona franca de Occidente, que a su vez gerencia la zona franca de Bogotá, explicó cómo le pagará a los dueños de la tierra. Recibirán un porcentaje por la venta de cada lote, tendrán ingresos por la tierra, pero no por los edificios. Esto no pasaría de ser un buen negocio de Tomás y Jerónimo Uribe si no fuera porque fue posible gracias a la autorización de altos funcionarios del gobierno de su padre. La Comisión Intersectorial de Zonas Francas, que dio concepto favorable al proyecto, está compuesta por el ministro de Comercio Luis Guillermo Plata, el ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, la entonces directora del Departamento Nacional de Planeación Carolina Rentería, el entonces director de la DIAN Oscar Franco y la ministra consejera de la Presidencia de la República, que para la época de la decisión era Cecilia Álvarez Correa. Cuando el ministro Plata comunicó el concepto favorable, resaltó las calidades de la nueva zona franca de Occidente a tal punto que sus palabras se convirtieron en parte de la publicidad del proyecto. Situada en el centro de los nodos de transporte claves para la transferencia de carga, colindando con el futuro tren de cercanías, la Zona Franca de Occidente acercará su negocio con Colombia y con el mundo. Gracias al concepto positivo de los ministros y de Planeación Nacional, la DIAN autorizó por esta resolución del 18 de diciembre del año pasado la creación de la nueva Zona Franca de Occidente. Un día antes, los hermanos Uribe y sus socios de Residuos Ecoeficiencia decidieron escindir la compañía y crear 2 nuevas empresas. A una de ellas, llamada Yogur S.A., le transfirieron los derechos fiduciarios de los lotes de Mosquera. El enriquecimiento dejó una huella imborrable en los libros. Los derechos fiduciarios, que minutos antes estaban valorados para Residuos Ecoeficiencia en 33.926.553 pesos con 11 centavos, pasaron a valorarse en la nueva compañía en 3.092.998.621 pesos. Es decir, los propios libros registrados por las empresas de los hermanos Uribe demuestran que el valor contable de las tierras se multiplicó casi 100 veces, o sea, que obtuvieron un porcentaje cercano al 10.000% como utilidad de la operación. En ese momento, Noticias 1 solicitó insistentemente una entrevista con los hijos del presidente. Ellos decidieron declinar esa posibilidad, pero el señor Tomás Uribe habló por teléfono con el director de Noticias 1. María Camila Hernández. María Cristina, en esa conversación el ingeniero Uribe le dijo a Daniel Coronel que no se presentó ninguna irregularidad en los trámites y que el beneficio que recibieron por la declaración de sus lotes como zona franca es relativo y discutible. Tomás Uribe Moreno dijo en una conversación telefónica con el director de Noticias 1 que no siente que él y su hermano hayan recibido mayores beneficios de la decisión de los subalternos de su padre que convirtió sus tierras en zona franca. El beneficio es muy relativo porque hace 2 años habríamos podido vender los lotes a mejor precio. El hijo mayor del presidente insistió en que ni su hermano ni él hicieron diligencia alguna para obtener la decisión. Nunca se hizo una llamada ni se usó mi nombre. Usted puede llamar a donde quiera a preguntar. Frente a las decisiones del alcalde de Mosquera, Álvaro Rosso, que permitieron el desarrollo del proyecto y cuya familia terminó comprando uno de los lotes vecinos de la nueva zona franca, Tomás Uribe afirmó: yo no tengo relación alguna con el alcalde.
Sin embargo, en este periódico local de Mosquera fue publicada esta semana una foto del alcalde Álvaro Rosso acompañado del hijo mayor del presidente, tomada, según el artículo, en el lanzamiento de la campaña al Senado de Álvaro Rosso. Aunque el hijo del presidente dice que el beneficio que recibieron él y su hermano es muy discutible, los propios libros de sus sociedades muestran que su inversión creció 100 veces en el curso de 2 años. Una vez Noticias 1 hizo la publicación, el senador Gustavo Petro encontró una foto en la que aparece el hijo mayor del presidente con el ministro de Transporte y el gobernador de Cundinamarca en una reunión en la que se habló de una vía que beneficiaría a la zona franca. Pablo Martínez. María Cristina, el ministro dio una explicación sobre la presencia del ingeniero Tomás Uribe en una reunión en la que estaban los alcaldes de la zona y el gobernador de Cundinamarca. Según Andrés Uriel Gallego, Tomás... La primera edición de la revista Cambio de este 2009 traía en su sección de secretos la primera pista de un escándalo que implicó a los hijos del presidente. La revista daba cuenta de una curiosa operación. El 24 de diciembre del año pasado, mientras la... Alternos de su padre, el presidente de la República. En la Navidad del 2008, el valor de sus tierras se multiplicó por 100. Tomás Uribe asegura que la zona franca fue adjudicada sin ninguna intervención suya y que el beneficio es discutible. Andrés Uriel Gallego dijo que por su culpa, Tomás Uribe asistió a reunión de funcionarios sobre vía que beneficiará a la zona franca de Occidente. Por un allanamiento de la Corte a la casa del senador Alirio Villamizar, comenzó a destaparse el escándalo de agroingreso seguro. Vamos con los titulares. En Noticias 1 esta noche, Tomás y Jerónimo Uribe arrancaron el 2009 estrenando una zona franca aprobada por su... La mayoría de los colombianos se preparaba para celebrar la Navidad. Tomás y Jerónimo Uribe estaban fundando una compañía multimillonaria que era escisión de otra que ya tenían. Siguiendo esa pista, Noticias 1 encontró una de las historias del año de la que hablaremos hoy, así como